Yo soy historiador y les voy a contar un poco de la historia de la enfermedad de Chagas. La enfermedad se descubre en el año 1909 a partir de que Carlos Chagas identifica un parásito que lo llama Trypanosoma cruzi, y acá tuvo un papel central un médico e investigador argentino que fue Salvador Massa, llegando a identificar un número importante de enfermos de Chagas y demostrar que la enfermedad efectivamente existía en la Argentina. ¿Es cierto que el Chagas existe desde hace muchísimo tiempo? Se estudiaron momias de Perú y Chile de más de 9000 años de antigüedad y se pudo identificar los rastros del parásito en esas momias. Charles Darwin, el naturalista inglés, dejó asentado la existencia de las vinchucas y cómo él vio hincharse como una uva a una vinchuca al picar una persona. Señor, ¿qué es el Chagas? El Chagas es una enfermedad parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi, que es un organismo muy chiquitito que se mete dentro de las células y que causa la enfermedad. ¿Y cómo se transmite? La vinchuca es hematófaga, o sea, se alimenta de sangre. Cuando la vinchuca pica, en el lugar donde pica, defeca. ¿Qué es defecar? Hacer caca. Y el parásito está en la materia fecal de la vinchuca. Entonces, al picar, la persona que se rasca por la picadura, y es ahí donde el parásito aprovecha para ingresar a la circulación. Sobre cómo te contagiaste de Chagas. Y para mí es la transmisión de la chinche que pica, que está enferma y envenena la sangre. Y con el correr del tiempo uno termina con que le afecta el corazón, que es lo que me está pasando a mí ahora en este momento. ¿Qué consejos les darías a otras mamás? Pienso yo, o sea, aconsejaría a aquellas mamás que estén embarazadas de que exijan hacerse un análisis de sangre para saber si los hijos no corren el mismo riesgo. Eso estaría muy bueno. Y a vos sí te hicieron el análisis. Y seguramente por eso dio que él tenía. Y como era chiquito, lo lograron curarlo. Pero ahora la niña no tiene. Doctora, ¿qué es el Chagas? No siempre cuando uno habla de Chagas habla de enfermedad, por eso hablamos de que es un problema de salud. ¿No es lo mismo que estar enfermo? Cuando hablamos de enfermedad, cuando nos sentimos mal, la persona enferma es la persona que empieza a sentir que algo no anda bien en su cuerpo. ¿Qué problemas de salud tienen las personas enfermas de Chagas? Y afecta principalmente a la larga, después de que se desarrolla lo que es el tubo digestivo y el corazón. ¿Todas las personas que tienen Chagas están enfermas? Más o menos se calcula que cada 10 personas que tienen Chaga, solo 3 enferman. ¿Lo sabes? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que no hayan vinchucas en las casas? No dejar grietas, básicamente no dejar grietas. Esos son lugares a cuidar. Y si no dejaste los agujeros, va a estar todo bien. ¿Y en los techos? Sí, los techos, los cielos rasos. Son hechos con cañas. Entonces, sobre las cañas va una carga de barro, paja y barro. Entonces, hay que tener cuidado ahí de que no haya
de que no queden estos espacios, que es el lugar más difícil de cubrir. Entonces, o sea, normalmente lo que no hacemos es lo que lleva más trabajo, lo que es más incómodo. Justamente eso es lo que hay que cuidar. ¿Y por qué estos bichos buscan las grietas y los agujeros? Y porque lo que le va a dar lugar, seguridad, él busca una casa en ese momento y lo encuentra en un lugar. ¿De dónde salen las vinchucas? La vinchuca nace de hueva. Es del tamaño más o menos de un grano de arroz, un poquitito más chiquitita. ¿Puede transmitir Chagas desde que nace? La vinchuca nace sana. Adquiere la posibilidad de transmitir la enfermedad en el momento que se alimenta de alguna persona o animal o mamífero que esté infectado de Chagas. De lo contrario no puede transmitir, es simplemente un auto, es un transporte. ¿Cómo te enteraste que tenés Chagas? Esto me lo enteré en el año 95-96, cuando fui al Instituto del Quemado a donar sangre para una amiga que estaba muy mal. Y bueno, ¿Qué sentiste en ese momento? a mí lo que me dejó tranquilo fue de que ver que no sos un tipo que estás enfermo, que yo soy un portador pero sano. Y toda la vida hice deporte con mis hermanos, soy ciclista. ¿Y sabes por qué tenés Chagas? Para mí el punto de haberme contagiado fue que lo tiene mi madre, ¿viste? Me lo pasó a través de la placenta, pero porque yo en el campo casi no estuve. Y el Chagas es una enfermedad instalada por generaciones en el campo, ¿no es cierto? Mayormente los campesinos que somos los que vivimos en el monte, ¿no? Y muchos vivimos en ranchos, tenemos además corrales, gallineros, bueno, que es el lugar donde la vinchuca que le llaman, es la que se instala ahí y bueno, se reproduce y bueno, en las noches mayormente cuando uno se va a dormir es cuando aprovecha para succionar nuestra sangre, o sea, además de los animales, por supuesto. Abu, señorita Marta, ¿hay que limpiar mucho para que no haya vinchucas? Mucha limpieza, ¿no es cierto? De levantar los cuadros, dar vuelta a los cuadros, correr las camas, los muebles grandes, porque ahí atrás de ahí en donde se mete y ahí en donde se queda. Y ahí pasan todo el invierno hasta que llega el verano otra vez de vuelta y ahí ellos empiezan a salir.